Hola, reciban un cordial saludo, les habla la ingeniero Gabriela Guzmán desde CEPROINCA. En este caso vamos a continuar con la clase número 2 de esta serie de videos que hemos llamado SAP 2000 desde cero, donde estamos practicando con ustedes un poco el uso del software para que puedan utilizarlo en sus investigaciones en las distintas universidades del país y bueno, en su trabajo si es el caso. En nuestro blog aulaceproinca.blogspot.com estaremos publicando tanto los videos como el material de apoyo utilizado, ¿okay? El PDF de esta presentación usted puede descargarlo justo allí y también estaremos dejando los enlaces debajo de este video en la zona de descripción del video en YouTube. CEPROINCA. La clase número 2 vamos a hacer el modelado de nervio de losa en SAP 2000. La realización de ese ejercicio nos va a dejar un cierto dominio en estas opciones: definición de materiales, ya que en el ejercicio pasado trabajamos con acero, ahora vamos a trabajar con concreto; definición de sección tipo T de concreto; utilización del comando extrude, vamos a ver cómo se aplica y para qué sirve; vamos a hacer etiquetas en juntas y elementos, vamos a ver cómo funciona, a qué se refiere etiquetas y cómo cambiarlas; manejo de patrones de carga y casos de carga estáticos. ¿Qué quiere decir estático? Que se aplica y se mantiene la carga en el tiempo. Creación de combinación de cargas de manera manual. Sabemos que se puede hacer de manera automática, pero en este ejercicio vamos a hacerlo de manera manual para que ustedes logren una comprensión óptima de lo que es el manejo de los patrones y el manejo de los casos de carga. Asimismo, estaremos haciendo la lectura de resultados en modo gráfico y, si es posible, también en modo tabulado. El ejemplo que vamos a estar desarrollando se trata de esta losa, un nervio de losa que está apoyado en los puntos A, B y C. Okay, aquí estarían las vigas de apoyo. Tenemos una luz de 5.4 metros y un volado de 1.20 metros. El nervio de losa va a soportar tanto la carga permanente como la carga variable y tiene esta geometría: un ancho de 0.5 metros, es decir que los nervios están espaciados cada 0.5, un espesor de loseta de 5 centímetros, un ancho de nervio del alma de 0.10 metros y una altura de 0.25 que se ha obtenido a través de un predimensionado, ¿okay? Aplicando el código ACI. El concreto es un F'C de 250 kilos por centímetro cuadrado. Esto nos va a permitir calcular el módulo de elasticidad, que como todos sabemos es 15.100 raíz de F'C para el concreto. Se pide obtener las solicitaciones para la combinación 1.2 CP más 1.6 CB. Bien, y lo vamos a hacer de manera manual. La carga permanente y la carga variable son estas que mostramos acá. Tenemos un peso propio supuesto, lo llamamos supuesto, esto viene de un ejercicio planteado en otra presentación y lo llamamos supuesto porque, bueno, quizás haya que cambiar el nervio y tengamos otro peso propio. La facilidad es que aquí el peso propio lo calcula el programa, ¿ok? No lo tenemos que calcular nosotros, sino el programa, y lo vamos a ver en el ejercicio. El piso, que estamos asumiendo 100 kilos por metro cuadrado, friso 30 kilos por metro cuadrado, tabiquería 250 kilos por metro cuadrado y, bueno, la sumatoria que será determinada por el programa. Asimismo, vamos a tener una carga variable de 175 kilos por metro cuadrado, extraído también de las normas con las acciones sobre las edificaciones. Fíjense que esto está en kilos por metro cuadrado, ¿ok? Atención, que es distribuido sobre el área de la losa. Por otro lado, pues hay que tener presente un poco los conceptos que vamos a estar manejando. En primer caso, vamos a tener lo que son los patrones de carga. En segundo caso, los casos de carga, o en segundo lugar, los casos de carga. Y en tercer lugar, la combinación de carga. Los patrones de carga son esos patrones que definimos para aplicar directamente la carga. En este caso, peso propio, que es el patrón DET que existe y vimos la clase pasada; SCP, que es un patrón de sobrecarga permanente y donde vamos a incluir el peso del piso, friso y la tabiquería. Fíjense que todo esto son sobrecargas permanentes porque no corresponden con el peso propio de los elementos, y estos que hemos definido se llaman patrones. Luego, los patrones deben agruparse en los casos. En este caso, fíjense que estos señores corresponden todos a CP. Entonces, crearemos un caso de carga donde esté contenido el peso propio y la sobrecarga permanente.
Asimismo, con la carga variable solamente tiene un patrón que sería carga variable, o sea que no tenemos que crear varios patrones sino uno solo. Pero si tuviésemos carga variable, por ejemplo, de interiores, carga variable de techo, carga variable de, por ejemplo, pasillo, carga variable de oficina, carga variable de escalera, pues deberíamos crear varios patrones y luego agruparlos como corresponde. En este caso no existen varios patrones, sino que es una sola carga variable y la llamaremos CB como patrón y lo llamaremos CB el caso también que lo definiremos. Esto genera entonces los casos CP y CB que sí nos permitirán definir la combinación de carga. Esto un poco para que tengan claro cuál es el camino que debemos seguir o cuál es el camino que sigue el software cuando aplica de manera automática las combinaciones y que usted tiene que tener claro. ¿Okay? Repito, en este ejercicio lo haremos de manera manual para que ustedes tengan una mayor relación con los conceptos de patrón, caso y combinación. Ok, vamos a iniciar entonces el problema, vamos a iniciar un nuevo modelo y seleccionamos las unidades. En este caso voy a seleccionar kilogramos fuerza, metro y grados centígrados porque bueno, kilogramos y metros está más relacionado con las unidades que tengo en el problema planteado. Tenemos varias opciones, iniciamos en blanco, en grid o en BIM. En este caso, para que conozcan un poco la plantilla de viga, vamos a iniciar con ella. Me pregunta el número de vanos. Número de vanos es el número de espacios que hay entre apoyo y apoyo. En este caso tenemos 2 vanos, ¿okay? Y la longitud de cada vano es de 5.4 metros. Aprovecho para indicarles en este momento que cambié. En la clase pasada estuvimos viendo cómo mi computadora trabajaba con coma, pero para mí es mucho más cómodo trabajar con punto como separador de decimal. Entonces lo que hice fue irme a panel de control, cambiar configuraciones regionales y de idioma, y para esta computadora en específico cambié el separador de decimal a punto para poder trabajar de manera más cómoda. Esta plantilla particularmente tiene una forma que me incomoda un poco, pero es algo personal. Ella lo que hace es que coloca el origen de coordenadas, si lo dejamos por defecto, coloca el origen de coordenadas en el centro de la viga. Eso a mí me incomoda, ya que siempre me gusta que el sistema de coordenadas, el origen, esté ubicado en el punto más izquierdo y más abajo posible si estoy viendo una planta, ¿no? Y si estoy viendo en elevación también. Entonces, en este caso, a mí me gustaría que el origen quedara siempre en el primer apoyo. Eso no es así por defecto, sino que aparece en el centro, pero bueno, podemos cambiarlo acá donde dice utilizar un espaciamiento de grid personalizado y ubicar el origen. En este caso voy a editarlo. Y fíjense cómo estaba ubicado el 0, estaba en el apoyo B, que sería el apoyo intermedio. Lo que voy a hacer es colocar el A en 0, el B en 5.4 y el C vamos a colocarlo en 10.8. ¿Ok? Aquí podríamos agregar de una vez una línea de grilla para colocar el volado, pero para explicarles cómo hacer el volado lo voy a hacer a través de comando extruir, entonces no lo vamos a hacer todavía. Fíjense que en Y no necesitaríamos más que una línea y en Z tampoco, que es la línea donde va a estar ubicada ese nervio de losa. Entonces hasta aquí, bueno, estaríamos bien con este sistema. Respecto a las propiedades de la sección, fíjense que aquí tenemos una por defecto que se le coloca si yo no defino ninguna adicional y tenemos un símbolo más. Cada vez que ustedes vean un símbolo más en una ventana, ese símbolo más quiere decir que podemos agregar una nueva propiedad, ¿ok? Por ejemplo, un nuevo material, si estamos en una definición de material o un nuevo caso de carga, un nuevo patrón de carga. En este caso, pues vamos a hacerlo con una nueva sección. Entonces presionamos el más y tenemos varias opciones. Importar nueva propiedad, que lo vimos en la clase anterior. Si no han visto la clase anterior, les recuerdo que pueden consultarla tanto en el blog aulaceproinca.blogspot.com como en nuestro canal de YouTube, que pueden ubicarnos como Ceproinca. En este caso vamos a agregar una nueva propiedad. Esta nueva propiedad realmente es de concreto, pero cuando vamos a definir un nervio de una losa, tal como tipo T, como lo hemos planteado hasta ahora, ese nervio pues debemos plantearlo desde steel para poder entrar a una forma de T. ¿Ok? Colocamos el nombre. Y
colocamos las dimensiones de ese nervio. Esta altura, la altura del nervio, viene siendo 0.25, que es la altura externa. El ancho del ala, 0.5. El espesor del ala son 5 centímetros o 0.05 metros. Fíjense que él va a hacer la conversión solo. Y el espesor del alma del nervio va a ser 10 centímetros o 0.1 metros. ¿Okay? Esta es una manera de hacer las conversiones acá. Fíjense que pues con metros y centímetros y milímetros es muy fácil porque simplemente se trata de dividir entre 100 y quizás rodar la coma, pero cuando ustedes estén haciendo, quizás trabajando con pulgadas, pues se hace bastante útil esto porque el programa hace la conversión solo, ¿no? Aunque por fuera hayamos definido unas unidades de metros, aquí dentro yo puedo colocar simplemente la unidad. Por ejemplo, si quisiéramos colocar una pulgada en este espesor del ala, fíjense que yo coloco 1 y n de inch, hago clic fuera y él solo hace la conversión. ¿Okay? Entonces se hace bastante útil. Vamos a colocar 0.05, que es el espesor que teníamos. Ok, respecto al material, fíjense que aquí estamos con un acero. No es un acero, es un concreto, entonces vamos a darle al botón con el más para poder agregar una nueva propiedad. Agregamos un nuevo material. En este caso buscamos user para que sea definido por el usuario y concreto para que sea de tipo concreto. Presionamos OK y colocamos un nombre. El nombre sería FC'250, por ejemplo, o FC250 para colocarlo más sencillo. Y luego el peso. El peso sabemos que va entre 2200 y 2500 dependiendo del tipo de concreto del que estamos hablando. Vamos a colocar para este ejemplo 2400 correspondiente a estas unidades que vemos acá a la derecha. Luego viene el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad por norma o por código sabemos que es 15100 raíz de F'C. En este caso, bueno, vamos a sacar la cuenta para obtenerlo. Bien, entonces tendríamos 250 raíz por 15100 y eso nos da 238,752 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces cambiamos las unidades a kilos centímetros y colocamos 238,752. Ok, respecto al módulo de Poisson podemos dejar un valor de 0,2. El coeficiente de dilatación térmica no lo vamos a estar utilizando en este ejemplo, entonces es irrelevante. El módulo de corte, el módulo de elasticidad tangencial o este módulo de cortante se calcula con el módulo de elasticidad y el módulo de Poisson, entonces por eso no lo podemos editar. Y la otra propiedad que nos haría falta incluir sería el F'C, que bueno, estamos claros que es 250. No debemos editar más nada en esta ventana y simplemente presionamos OK. Y ya tenemos definido el concreto 250. Presionamos OK acá y de la lista, OK, ahora ya tenemos el F'C 250. Bien, no vamos a modificar más nada por ahora. Vamos a presionar OK y OK nuevamente. Y ya hemos configurado el número de vanos, el espaciamiento, colocamos el grid customizado o personalizado como nosotros queríamos y colocamos la sección de nervio. No nos hace falta más nada, los restraints, que son las restricciones, se van a colocar automáticamente ya que esto está marcado, así que podemos presionar OK. Fíjense entonces que ya tenemos bastante adelantado lo que sería nuestro modelo, ¿ok? Se dibuja con esta plantilla en el plano XZ, como vimos anteriormente. Podemos seleccionar el plano XZ en estas opciones que tenemos acá, ¿ok? Y aquí pues también podríamos tener otro tipo de vista. Si quisiéramos ver la estructura en 3 dimensiones, pues presionamos 3D y se ubica en 3 dimensiones. Bien. Vamos entonces, ya que hemos definido esto, vamos entonces a continuar nuestro dibujo. Fíjense que si yo me ubico acá y veo un poco las coordenadas que están apareciendo en la parte inferior de la pantalla, estoy viendo una coordenada de 0 y 0. Eso quiere decir que es correcto, donde está ubicado mi origen, donde yo quería. La siguiente es de x0 5.4 y la siguiente es de x 10.8, o sea que estamos teniendo un modelado bastante congruente.
Lo que nos haría falta colocar sería el volado de 1.20 metros, ¿ok? Un pequeño volado que tenemos que colocar. Entonces para ello vamos a hacerlo con extrude. Extrude es un comando de edición que permite generar elementos a partir de otros. Por ejemplo, si yo tomo este punto y lo extruyo, yo puedo generar un elemento lineal, un elemento tipo frame. Y eso es lo que vamos a hacer. Voy a Edit, Extrude y extruir punto a frame. ¿Ok? Vamos a convertir un punto en un frame. En este caso, esa extrusión va a ser lineal y va a tener sección de nervio. Como podemos observar, lo que tenemos que hacer es extruir 1.2 metros en dirección de X positivo, ¿ok? Y vamos a obtener el volado. Entonces vamos a X, colocamos 1.2 y 0 en el resto de los valores, ¿ok? Número es el número de veces que queremos que lo haga. Si colocamos 2, lo que va a hacer es dibujar dos elementos consecutivos con una longitud de 1.20. Entonces, en este caso, nosotros solo queremos un volado. Presionamos 1, ¿ok? Seleccionamos OK. Y fíjense que allí queda creado el volado. Ahora bien, si yo tuviera el mismo problema en la parte izquierda y yo extruyo este punto, yo tendría que extruirlo, por ejemplo, menos 1.2 metros hacia la izquierda. Eso produce que entonces el extremo Y de mi elemento estaría en este punto y el extremo J en este punto, ¿ok? Fíjense que entonces los ejes locales serían distintos a estos elementos porque como conversábamos la clase pasada, el eje local 1 se describe desde el punto 1 hasta el punto 2 o desde el punto I hasta el punto J, ¿ok? En este caso, como el primero estaba aquí y el segundo quedaría en el otro extremo, pues el eje local 1 quedaría inverso al resto de los otros elementos. Y tendríamos que ver alguna opción adicional que nos permita revertir los ejes locales, ¿ok? Un poco para comentarles. En este caso, como todo fue dibujado, digamos, de izquierda a derecha, así lo hace la plantilla, y este elemento también fue dibujado de izquierda a derecha, todos los ejes locales 1 deberían apuntar hacia la derecha. De hecho, podemos verlo. En la clase pasada vimos cómo en las opciones de visualización, en Frames podíamos seleccionar Local Axis para los ejes locales y ver cómo estaban ubicados los ejes locales. Fíjense lo que les comento. Si yo hubiese dibujado un volado acá hacia la izquierda, me va a quedar al revés el eje local y bueno, ustedes tienen que estar conscientes de las consecuencias que esto puede traer, ¿ok? Bien, vamos a desactivar los ejes locales y aplicamos los cambios. Otra opción que, antes de cerrar acá, otra opción que me gustaría mostrarles son las etiquetas, ¿ok? Fíjense que el programa, para poder calcular, para poder computar todas las solicitaciones que nosotros vamos a necesitar, él necesita etiquetar los elementos, ¿ok? ¿A qué se refiere eso? Se refiere a colocar un nombre a cada elemento. En este caso, él lo hace automáticamente, ya que nosotros no vamos indicando el nombre de los elementos. Fíjense, si yo marco labels y aplico, fíjense cómo me va indicando los nombres de las juntas que se crearon. Tenemos 4 juntas, 1, 2, 3 y 4. Si yo desmarco labels y, por ejemplo, marco labels en frame, aplico y fíjense cómo este elemento se llama 1, 2 y 3. Que sería bastante eficiente que yo pudiera conocer qué elemento exactamente es el que me está nombrando una tabla, ¿ok? Recuerden que ustedes cuando presentan los resultados de algún informe o de alguna investigación, pues vamos a colocar las tablas con las solicitaciones y las tablas van a indicar el elemento 1 tiene una determinada cantidad de solicitaciones en una progresiva. El elemento 2 tiene tal solicitación en tal progresiva. ¿Cuál es el problema? Que si la estructura es muy grande, ustedes van a perderse un poco en qué es el elemento 1, cuál es el elemento 2 o cuál es el elemento 3. Fíjense que, por ejemplo, para este modelo sería bastante óptimo que esto se llamara elemento o tramo AB, esto tramo BC y este quizás volado, ¿ok? O CC', no sé, ustedes pueden elegir. Entonces lo que vamos a ver a continuación va a ser cómo cambiar el nombre de los elementos para poder tener un mayor control en el momento de que estemos procesando la información tabulada. Voy a cerrar acá
y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a seleccionar los elementos a los cuales le quiero cambiar el nombre y me voy a Edit, Change Labels. Fíjense que aparece una lista de todas las cosas a las que usted puede cambiar el nombre, ¿ok? En este caso, lo que debemos buscar es el nombre de las etiquetas en el elemento tipo frame, porque es el que queremos cambiar. Yo puedo hacerlo de dos maneras. Puedo hacerlo de manera manual, colocándolo acá, y diciendo cuál será el nuevo nombre. Fíjense que el nombre actual es 1, 2, 3. Evidentemente sabemos que se refiere a 1, 2 y 3. Y el nuevo nombre es el que le vamos a colocar. Por ejemplo, si yo coloco acá tramo AB, luego tramo BC y al último le coloco volado, pues en cuanto yo saque una tabla voy a saber a qué elemento se refiere este tramo AB y a qué elemento se refiere este tramo BC. ¿Ok? Voy a presionar OK. Y fíjense que ya los elementos se llaman de una manera que es un poco más familiar para mí. La segunda manera que se puede cambiar las etiquetas, voy a seleccionarlos nuevamente, es editar, cambiar las etiquetas, pero en lugar de hacerlo manual, ustedes pueden colocar un prefijo, ¿ok? El próximo número y el incremento que debe tener. Por ejemplo, si yo quisiera llamar a todos estos tramo, por ejemplo, tramo 1, tramo 2, tramo 3, yo colocaría tramo, guión, y entonces el siguiente número sería, o el primer número sería 1, y el incremento sería de 1. ¿Para qué? Para que el primero él lo llame tramo 1, al segundo le sume 1, sería tramo 2, y al tercero le sume 1 y sería tramo 3. ¿Ok? Eso lo hace en este orden de etiquetado. Yo puedo colocar un primer orden de etiquetado en Z, es decir, lo haría de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, perdón, y el segundo orden de etiquetado en Y, por ejemplo. En este caso estamos en una sola línea y en esta sola línea el orden de etiquetado pues debería ser X para que él nombre primero este, luego nombre este y luego nombre este. No hay segundo orden de etiquetado para nosotros y el mínimo número de dígitos pues es la mínima cantidad de dígitos que usted quiere colocar. En este caso fíjense que los nombres no se han cambiado, el nombre actual y el nuevo nombre son iguales. Yo debo hacer un paso indispensable que es editar, auto-relabel y luego all in list. Fíjense cómo automáticamente cambia los nombres. El tramo AB se va a pasar a llamar tramo 1, tramo BC se va a pasar a llamar tramo 2 y el volado sería el tramo 3. Y así lo hace automáticamente. Entonces esto es una manera muy sencilla, por ejemplo, para etiquetar las fundaciones. Yo sé que todas las fundaciones que están en el eje A van a ser A guión y luego comienzo a numerarlas, ¿no? A1, A2, A3. Y es bastante útil esta información para poder tener tablas más ordenadas, ¿ok? Se trata de que nuestro trabajo tenga el mejor orden y sea el trabajo más limpio posible. En este caso, faltaría darle OK, pero no voy a aplicar los cambios para que los nombres se mantengan como estos primeros que colocamos. Ustedes pueden practicar con cuanto necesiten, tanto con las juntas como con los elementos, ¿ok? Ok, una vez que ya pues tenemos digamos más personalizado el modelo, tenemos una sección de nervio que si queremos verificar que la tenemos simplemente tocamos el elemento, damos un clic derecho y fíjense que tenemos cuáles son las propiedades de ese elemento. Tenemos la ubicación, cuánto vale su longitud, cómo se llama la junta en la que inicia, se llama 1, cómo se llama la junta que está al final, que sería la 2, y cuáles son las coordenadas de esa junta. ¿Ok? Ustedes pueden cambiar incluso la conectividad del elemento simplemente dando un doble clic. No queremos modificar esto en este momento. Las asignaciones es qué es lo que tiene aplicado ese nervio. En este caso, lo único que hemos aplicado es el nervio, ¿no? Lo que sería la sección transversal que la definimos. Las cargas también van a aparecer acá, no hemos colocado ninguna. Y si tenemos alguna especificación, un override de diseño va a aparecer en esta ficha. Por ahora, bueno, mantengámonos simple.
Vamos a presionar OK, no hemos cambiado nada acá. Y vamos a asignar las cargas, ¿ok? Para asignar las cargas, primero debemos definir los patrones. Habíamos conversado respecto a las cargas que teníamos distintos patrones de carga. Dijimos, vamos a crear un patrón llamado peso propio o PP, otro patrón llamado SCP y otro patrón llamado carga variable, ¿ok? Entonces, vamos a colocarlo. Nos vamos a define, load patterns, y fíjense que aquí está ya peso propio. Lo que pasa es que se llama DET, lo vimos en la clase pasada. Lo que vamos a hacer es que le vamos a cambiar el nombre. Vamos a colocar PP de peso propio, tipo DET, porque contiene el peso propio de los elementos, multiplicador de peso 1, y vamos a presionar modificar. Fíjense que ha cambiado el nombre. Vamos a agregar SCP, que es la sobrecarga permanente. En tipo seleccionamos SuperDET. Aquí está. Cambia el multiplicador a 0 para que no se incluya el peso propio. Agregamos y nos faltaría el patrón donde vamos a asignar la carga variable. Este patrón lo voy a llamar CB, ¿ok? Ojo, este patrón es donde asignamos la carga. Es distinto al caso de carga que también lo vamos a tener que crear. Agregamos el patrón con un factor de 0. Fíjense que me faltó indicar que era de tipo leaf, por ejemplo. Entonces busco leaf y lo que hago es modificar. Bien, entonces tenemos PP DET, SCP SuperDET, que sería la sobrecarga, y tenemos CB de tipo leaf, ¿ok? Presionamos OK y ya tenemos los patrones de carga creados. Habíamos conversado, voy a regresar un segundo a las diapositivas. Habíamos conversado que íbamos a definir un caso de carga llamado CP que debería englobar el peso propio y la sobrecarga permanente, y un caso de carga CB que va a contener el patrón de carga CB con la respectiva carga, ¿no? Habíamos dicho que íbamos a necesitar solo esos patrones y que iban a estar agrupados en esos casos de carga. Ahora, si vemos estas cargas, las tenemos en kilos por metro cuadrado, kilogramos fuerza por metro cuadrado. Eso quiere decir que hace falta calcular la carga distribuida sobre el nervio, ya que esto está distribuido sobre el área de losa. Para calcular la carga distribuida es bastante sencillo. Simplemente vamos a hacer estas operaciones que tenemos acá en la parte inferior. PP va a ser determinado por el programa. El programa va a calcular el área, multiplicarla por el peso específico y él va a determinar cuál es la carga distribuida que proviene del peso propio del elemento. Con respecto a SCP, pues si sumamos estas tres que estamos agrupando en esa sobrecarga, tenemos 380 kilogramos fuerza. Entonces, 380 kilos por metro cuadrado lo multiplicamos por 0.5 metros, que es el ancho tributario de ese nervio. Eso nos da un total de 190 kilos por metro. Respecto a la carga variable, pues tendríamos 175 kilogramos por metro cuadrado multiplicado por 0.5, que es el ancho tributario del nervio. Eso nos da 87.5, y estas serían las dos cargas que nosotros debemos aplicar al nervio. Regresamos a SAP. Ok, debemos definir entonces el caso de carga. Ya hemos definido los patrones y vamos a definir los casos de carga. Define, load cases. Y fíjense que estos que aparecen acá aparecen por defecto. Una vez que ustedes crean un patrón, aparecen por defecto. Entonces vamos a borrar DET, que no lo vamos a utilizar como caso, modal, que no lo vamos a utilizar en este momento, y SCP también lo vamos a borrar. ¿Por qué? Porque esos son patrones, no son casos, ¿ok? Vamos entonces a agregarlos. CB lo dejo porque si yo modifico CB, el caso de carga CB, lo que tiene dentro es el patrón CB, ¿ok? Entonces estaría correcto, ¿bien? Fíjense que esto es un caso de carga estático, que quiere decir que se aplica la carga y se mantiene. Vamos a presionar OK y agregaremos lo que nos faltan. Agregamos CP.
CP de tipo estático, ¿ok? Fíjense que hay muchos tipos de los que podemos trabajar. Vamos a limitarnos en este ejemplo con el tipo estático y agregamos lo que contiene CP. Sabemos que los patrones que contiene CP son peso propio y sobrecarga permanente. Entonces, de esta manera, agrupamos los dos patrones de carga dentro del caso de carga CP. Presionamos OK y ya tenemos los dos casos de carga que necesitamos. El siguiente paso, si nos guiamos por el menú, sería crear la combinación de carga. Agregamos nueva combinación y en nombre, esto es un texto, usted puede colocar lo que usted prefiera. Yo les recomiendo describir lo que hay dentro de la combinación. En este caso sería 1.2 CP más 1.6 CB, es la combinación que nos pide el ejercicio. ¿Cómo queremos el tipo? Lineal. Lineal quiere decir que sumará CP con su signo y CB con su signo. Fíjense que hay muchos otros tipos de combinaciones que estaremos viendo más adelante. Incluimos entonces el caso dentro de la combinación. En este caso CP con un factor de escala de 1.2 y lo agregamos. Y nos faltaría colocar aquí dentro 1.6 CB que también está incluido dentro de la combinación. En la lista de casos buscamos CB y colocaríamos 1.6 como factor. Presionamos OK y ya tenemos creada la combinación que nos estaba pidiendo el problema. Presionamos OK. Entonces fíjense que crear los patrones, los casos y las combinaciones es un poco, digamos, independiente de los valores que ellas tengan. Ahora, ¿qué resta? Resta asignar el valor que va a tener cada patrón para que se pueda calcular y aplicar la carga sobre el elemento. ¿Ok? Entonces vamos con eso. En este caso sabemos que sobre todo este elemento debemos aplicar 190 kilogramos metros en el patrón SCP. Entonces seleccionamos el elemento y vamos a Assign Frame Loads. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿ok? Sabemos que el patrón es SCP, que en el sistema de coordenadas puede ser global, en dirección de la gravedad, y que es una fuerza distribuida de 190 kilogramos por metro. Dejamos reemplazar, lo vimos la clase pasada, y aplicamos. Ya tenemos 190 kilos por metro aplicados sobre la losa. Luego tenemos un CB de 87.5 kilogramos metro. Seleccionamos CB y aplicamos 87.5 kilogramos metro. Tocamos los elementos para poder aplicarlo y sencillamente presionamos aplicar. Cerramos esta ventana ya que hemos terminado de aplicar. Recuerden que en el patrón de carga peso propio no debemos aplicar ninguna carga porque el programa solo va a calcular cuánto es la carga que proviene de peso propio. Verificamos un segundo las opciones de análisis y en este caso pues vamos a filtrar los grados de libertad. Los grados de libertad que nos interesan son como el pórtico plano, es decir, que me analice el plano XZ. Eso me deja los grados de libertad UX, UZ, es decir, desplazamiento en X, desplazamientos en Z y rotaciones alrededor de Y, que es el eje que en este caso entra a nuestra pantalla. Presionamos OK, corremos y nos va a pedir guardar el modelo. Fíjense que como hemos limpiado un poco lo que son los casos de carga, simplemente aparecen CB y CP, que son los casos que en efecto vamos a correr. Presionamos correr ahora y guardamos nuestro modelo. Bien, eso que nos muestra entonces es la deformada para el caso de carga que ustedes tienen puesto acá, puede ser o incluso un patrón. Fíjense que si entonces yo me acerco, lo habíamos visto en la clase pasada, alguno de los nodos, pues él me va a decir cuál es el desplazamiento que tuvo ese nodo en los grados de libertad que fueron permitidos.
este caso tuvo un desplazamiento vertical hacia arriba, que sería U3, y una rotación de menos 0.0028 radianes. También podríamos ver esto de manera animada, un poco para ver cuál es la deformada, si no tenemos ningún elemento mal vinculado, ¿ok? Entonces, para eso nos sirve ver un poco la animación. Detenemos la animación en este caso y vamos a pasar a verificar las deformadas. Para verificar las deformadas utilizamos este botón y fíjense que tenemos las combinaciones, ¿ok? Los casos y las combinaciones que ustedes han creado. Tenemos la opción, en este caso, de escalar el dibujo, si lo queremos automático, donde el programa lo exagera, como ustedes lo están viendo acá, o si queremos uno definido por nosotros para verificar. Por ejemplo, si yo coloco un factor de 1, yo espero que la deformada sea poco apreciable, porque no puede ser esta deformada con un factor de escala de 1, ya que eso quiere decir que cuando se construya la losa y se aplique la carga, esta sería la deformada, ¿okay? Entonces, este, por ejemplo, nos sirve para verificar que las cargas están correctamente colocadas, que los resultados que estamos obteniendo son lógicos. Entonces, por ejemplo, dejemos un factor de 1, aplicamos y fíjense cómo es casi imperceptible la deformación que realmente tendría esa losa. Para el caso CB, si cambiamos a CP, presionamos aplicar y podemos verificar también que es un poco casi imperceptible esa deformación, ¿ok? Básicamente para esto nos interesaría esta opción. Vamos a regresar a automático y aplicamos. Ok, vamos entonces a pedir cuáles serían los diagramas de momento de esa estructura, ¿ok? Que es una cosa que nos interesa. Fíjense que juntas, pues ya sabemos cómo pedir las reacciones en la junta, ustedes lo vimos la clase pasada, lo podemos mostrar como flecha, ¿ok? Entonces lo que hace es mostrarnos como flecha y en las unidades que tenemos acá, kilos y metros, podríamos cambiarlas, ¿ok? Si lo desean, seleccionar la que ustedes prefieran y nos muestra en forma de flecha cuál sería el valor de las reacciones. Lo otro que podemos hacer es pedirlo de forma tabulada, digamos una tabulada gráfica, y bueno, también hay un poquito superpuesto con las etiquetas, les muestra cuánto vale cada reacción. Si ustedes quieren profundizar un poco más, sencillamente tocamos un punto, hacemos clic derecho y nos dice exactamente cuál es el valor de las reacciones, fuerzas y momentos. Lo vimos en la clase pasada, ¿ok? Entonces no voy a profundizar acerca de esto. Lo que sí vamos a ver es frames y cuáles serían las solicitaciones en ese elemento tipo frame. Tenemos CP, CB y los casos CP, CB y 1.2 CP más 1.6 CB, que sería la combinación que crean. Bien, entonces ustedes pueden, para cada combinación, pues determinar cuál sería el diagrama. Tenemos, si queremos mostrar fuerzas o esfuerzos, por ahora vamos a hablar de fuerzas, y la componente que deseamos, si es de fuerza axial, si es de corte 2.2 o corte 3.3, si se trata de una torsión, de un momento flector 2.2 o un momento flector 3.3. ¿Ok? Entonces ahora voy a pasar a la presentación para explicarles un poco cuál sería la convención de signos para que estén claros cuando estemos leyendo resultados dentro del programa. Esto que está acá en imágenes es la convención positiva para el programa. ¿Cuál es la convención? La fuerza axial y momento torsor tiene esta convención, fíjense. Recordemos que la fuerza axial se mide en el eje 1 y sería saliendo del elemento. Entonces ya sabemos que la tracción es positiva para SAP. El momento torsor es positivo, simplemente para identificar cuál es el sentido, ubicamos nuestro pulgar en dirección a la fuerza de tracción y allí tenemos el sentido del momento. ¿Ok? Entonces eso nos daría, ubicamos el pulgar y con la regla de la mano derecha leemos la dirección de momento torsor positivo y acá igual orientamos el pulgar y con la regla de la mano derecha obtenemos cuál es la dirección de momento torsor positivo. Respecto al momento flector y corte en el plano 1-2, fíjense lo siguiente. Tengo mi elemento y tengo los ejes locales 1, 2 y 3 como los determinamos en la clase pasada. Entonces yo puedo determinar qué es lo que ocurre en el plano 1-2. Fíjense que el plano 1-2 es este que se forma con los ejes 1 y 2 locales del elemento.
En ese plano pues vamos a tener momento flector y vamos a tener cortes. El momento flector a la izquierda va a ser positivo en este sentido y a la derecha va a ser positivo en este sentido, y el corte a la izquierda va a ser positivo hacia abajo o contrario al eje 2, y a la derecha va a ser positivo en la misma dirección del eje 2. Bien, esto sería la convención de signos positiva para que sepamos qué es lo que estamos leyendo en SAP. Fíjense que esta convención es un tanto diferente, por lo menos a la que estamos acostumbrados a trabajar acá en Venezuela, por ejemplo acá en la universidad, ¿no? Nosotros trabajamos con esta convención de resistencia de materiales, donde los momentos a la izquierda, el positivo tendría esta dirección, digamos horario, y a la derecha tendría esta dirección, digamos antihorario. Y los cortes, en el caso de los momentos se mantiene igual, no sé si lo ven. En este caso quedaría el ala superior comprimida, lo mismo que ocurriría con este elemento, ¿no? Al aplicar estos momentos me quedaría la parte superior comprimida. Pero con respecto a los cortes sí se oponen. Fíjense que aquí a la izquierda baja, a la derecha sube, y en nuestro caso a la izquierda positivo era hacia arriba y a la derecha hacia abajo. Entonces vamos a tener bastante cuidado con eso cuando estemos leyendo resultados. El momento flector y corte en el plano 1-3, aquí está el plano 1-3 formado por los ejes 1 y 3. Fíjense que nos quedaría un momento dentro de ese plano, que es el momento 2-2, sería el momento alrededor del eje débil de la sección. Usted ubica el eje débil, que sería el eje 2, y alrededor de ese eje está el momento 2, y tiene esta dirección, o sea que nos comprime esta zona, y esta zona quedan comprimidas por el efecto de esos momentos. Y el corte a la izquierda se opone al eje 3, a la derecha va en la misma dirección que el eje 3. Entonces, ¿qué debemos recordar de acá? Que el momento 3 o el momento 3-3 va a rotar respecto al eje 3. Fíjense que este sería el eje 3 o eje fuerte de la sección, y allí es donde ocurre, alrededor de él ocurre el momento 3-3. Y el momento 2-2 ocurre alrededor del eje débil de la sección. ¿Ok? Los cortes pues son paralelos al eje que se nombra. Por ejemplo, si estamos hablando de B3-3, está paralelo al eje 3. ¿Ok? Y si estamos hablando de B2, es paralelo al eje 2. Esas son las cositas que tenemos que recordar para poder leer los resultados de manera eficiente. Ahora sí ya sabemos de qué se trata o cuáles son las convenciones de estos signos que están acá. Por ejemplo, si quisiéramos la fuerza axial, pues en este caso, para este ejemplo, no tendríamos nada porque no tenemos aplicadas fuerzas axiales. Si vamos al corte 2-2, ahí sí vamos a tener resultados, y son estos que se muestran acá. Si vamos al corte 3-3, no tenemos carga aplicada en esa dirección, y de estos parámetros pues no tenemos torsión, estas solicitaciones, perdón, no tenemos torsión, no tenemos momento 2-2 porque no hay cargas aplicadas que me generen una flexión alrededor del eje débil de la sección, y nos quedaría el momento 3-3 que sí lo tendríamos. Lo seleccionamos, presionamos aplicar, y fíjense que aquí se dibuja el diagrama de momentos. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Aquí tendríamos dos opciones, sería rellenar el diagrama que hace esto y mostrar valores que muestra el valor sobre el diagrama para que ustedes tengan una idea de cuáles son los valores máximos que se están registrando. De cualquier modo les voy a mostrar más en detalle. Voy a presionar OK. Y para ver más en detalle, fíjense que ustedes pueden caminar sobre la sección y les va a ir diciendo cuál es la variación o cuánto vale el momento flector en ese punto. Otra opción es seleccionar el elemento, dar un clic derecho y entrar a una información muchísimo más detallada de ese caso, ¿no? Tenemos CP, CB y 1.2 CP más 1.6 CB. En el primer recuadro tenemos el diagrama de cuerpo libre, la carga distribuida, las reacciones, ¿ok? Y las fuerzas que mantienen el equilibrio de ese elemento. Entonces fíjense cómo yo puedo ir desplazándome haciendo clic y me dirá a la derecha cuál es el valor de la carga distribuida que se está leyendo en ese punto. Yo puedo también, eso se llama scroll for values, ¿no? Ir recorriendo e ir leyendo cuáles son los valores de cada parámetro. Yo puedo mostrar los máximos y él se va a ubicar en el máximo de cada una de estas variables, o puedo, ubicados en esta opción de scroll, puedo verificar para, por ejemplo, 2 metros, cuál es el valor en cada uno de los parámetros que estamos viendo acá.
En el segundo recuadro vemos el corte, ¿ok? Entonces podríamos, fíjense, conocer en 2 metros, en x igual a 2 metros, cuánto vale el corte. Ahora, algo interesante de este scroll, de este recorrido, es que esto se mide desde el extremo Y de la viga. Bien, ¿cuál es el extremo Y? El extremo izquierdo, dada la convención que nosotros hicimos, ¿ok? Entonces, fíjense que si yo me voy moviendo, este punto rojo nos indica cómo nos vamos moviendo. Este sería el extremo izquierdo, este sería el extremo derecho. ¿Por qué? Porque el eje 1 axial va de izquierda a derecha y este es el extremo Y y este es el extremo J. Si hubiésemos hecho el ejemplo del volado que les indiqué extruyendo hacia la izquierda, entonces el extremo Y hubiese quedado a la derecha y el extremo J hubiese quedado a la izquierda, y entonces a medida que ustedes se mueven aquí a la derecha, él se estaría moviendo hacia la izquierda. Entonces se vuelve confuso, ¿ok? Por eso les comenté que hay que tener un trabajo limpio y ordenado. Siempre en vigas, pues lo más correcto es que tengamos que este sea el extremo Y y este sea el extremo J, para que estemos claramente ubicados en qué punto estamos leyendo la solicitación respectiva. Porque si no, puede que nos confundamos y colocamos un macizado donde no va, o un acero donde no va. Ok, el siguiente factor que se muestra, el siguiente parámetro, es el momento flector alrededor del eje 3, y el siguiente es la deflexión o la flecha en ese nervio, ¿no? En este caso lo está haciendo para la combinación que yo indiqué. Recordemos que si vamos a ver alguna deflexión, pues es recomendable hacerlo, no en el caso de combinación, sino en los casos de servicio. Acá también podríamos seleccionar las distintas componentes que queremos ver. Hasta ahora conocemos solo estas primeras 3, ¿ok? Y lo que hace es cambiar los gráficos. ¿Ok? Habíamos identificado que en este problema solo tenemos momento alrededor de 3 y corte alrededor de 2. Bien, vamos a ubicarnos en un caso de servicio, por ejemplo CB, y aquí podríamos leer la deflexión. Ahora, ¿dónde se ubica la máxima deflexión? Pues lo más recomendable, bueno, es que mostremos los máximos, y él se va a ubicar en el máximo valor y me va a indicar cuál es el valor de ese punto, cuál es el valor de flecha de ese punto. Hay varias opciones acá. Relativo a los extremos de la viga, lo que hace es dividirlo entre los extremos de la viga. Absoluto, que es lo que está pasando en la realidad, y relativo al mínimo de la viga. En este caso, el mínimo de esta viga es 0 porque tiene en los dos extremos están apoyadas y no se puede mover, y entonces realmente resulta que el relativo es lo mismo que el absoluto. Pero puede que no sea así. En cualquier caso, yo les recomiendo que veamos el absoluto, ¿ok? Es una mejor ilustración, ver el absoluto. ¿Qué quiere decir el absoluto? Les va a mostrar exactamente lo que está sucediendo. Si este punto se movió hacia abajo, les va a mostrar que se movió hacia abajo, ¿ok? Distinto a estas otras dos opciones. Yo les recomiendo que siempre lo veamos con absoluto. Otra cosa que podríamos hacer aquí es cambiar las unidades para ver, por ejemplo, esa flecha en centímetros, ¿ok? Ubicar el máximo de flecha en centímetros y nos dice que es 0.07 centímetros bajo esa carga CB. ¿Okay? De esta manera exploramos un poco lo que sería la salida gráfica del programa. Vamos a presionar Done. Una cosa que vamos a estar utilizando bastante es cómo eliminar esto que tenemos encima, ¿no? Esto que tenemos encima son asignaciones o vistas en el gráfico, ¿no? Entonces, para eliminarlo, lo que vamos a hacer es presionar, mostrar la indeformada o la forma original de esa viga, y simplemente es lo que vemos, ¿no? Otra opción que tenemos es sacar los resultados tabulados de esos valores que vimos ahorita de manera gráfica. Para ello, pues, hay varias opciones. Una de las opciones que vamos a ver en este caso es seleccionar los elementos para los cuales queremos ver las tablas y nos vamos a Display, Show Tables, y aquí tenemos todas las tablas disponibles de ese modelo. En este caso, pues vamos a seleccionar, para la parte inferior tenemos análisis de resultados, y en podemos ver resultados en las juntas, por ejemplo, desplazamientos, reacciones, masas,
podemos ver cuáles son las salidas en los elementos, por ejemplo, frame, objetos y elementos. En el caso de los frames, fíjense que tenemos fuerzas, stresses, que son los esfuerzos, y join forces, ¿ok? Entonces ustedes pueden seleccionar cualquiera de las opciones que ustedes deseen. Si deseamos, por ejemplo, diagramas de momento o cuáles son los valores de momento para cada progresiva, ustedes podrían seleccionar esta que tenemos acá, que sería las fuerzas en los elementos. También podemos seleccionar para qué casos de carga podemos obtener los resultados. Si vamos a diseñar, por ejemplo, este elemento en Excel, pues lo más sencillo es que coloquemos la combinación de 1.2 CP más 1.6 CB y nos llevamos entonces los cortes y los momentos. Así que voy a seleccionar esta combinación. Hay algunas otras opciones, pero para no alargar un tanto esto, vamos a quedarnos entonces simplemente con esa combinación que seleccionamos y vamos a presionar OK. Y fíjense que tenemos las tablas. En estas tablas tenemos como primer dato el elemento, ¿ok? Como segundo dato la estación es la progresiva, es decir, la distancia que hay desde el extremo izquierdo del elemento hasta el punto donde estamos parados, ¿ok? Y en ese punto nos va a decir para cada combinación cuánto vale la carga axial, los cortes, la torsión y los momentos flectores. Si yo quiero diseñar de manera manual esa losa, necesitaría el corte y necesitaría el momento flector únicamente. No necesito P, ni B3, ni T, ni M2. ¿Ok? Entonces yo podría sencillamente filtrar lo que me está mostrando esta tabla de esta manera. Format, Filter, Sort son unas opciones que tenemos para dar formato a esta tabla y filtrar lo que se va a mostrar o no se va a mostrar. Si entramos a una de ellas, pues se nos abre esta ventana donde están las tres disponibles. Fíjense qué es lo que está imprimiendo. Está imprimiendo el elemento, la estación, el caso de carga o la combinación en este caso y también imprime las solicitaciones. Vamos a eliminar las que no queremos. Simplemente dando un doble clic decimos que no queremos la carga axial, que no queremos el corte en 3, que no queremos la torsión y que no queremos el momento en 2. ¿Ok? Eso nos deja entonces una tabla un poco más limpia de lo que de verdad nos interesa dentro de ese modelo. Presionamos OK y fíjense que entonces nos interesaría esto que está acá. ¿Okay? Esta estación que nos aparece acá es un poco para ubicarnos también de derecha a izquierda de manera más rápida. Entonces esto lo que deberíamos hacer es llevarlo a un programa como Excel para poder calcular cuánto sería el acero, por ejemplo, requerido por flexión o cuánto sería el acero requerido por corte o el macizado requerido por corte. Vamos a File, Export Current Table to Excel. Bien, con esto entonces terminamos lo que estaría planteado en el ejercicio y en los siguientes ejemplos pues estaremos analizando mayor cantidad de comandos y de opciones que tenemos para trabajar. Esperamos que esto sea de muchísima utilidad para ustedes. Recuerden compartir y si tienen alguna duda pueden hacer las consultas a través de la entrada del blog aulaseproinca.blogspot.com, pueden comentar o a través del canal de YouTube. También si están viendo este video en el canal de YouTube pueden consultar allí sus inquietudes. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos vernos en la próxima clase.